Capítulo 131. Theobald suda frío ante la declaración de que los matará a todos si no obedecen. Aunque quería creer que era mentira, considerando la mala reputación de Daniel Steiner, era muy probable que fuera verdad. Después de respirar profundamente varias veces en la silenciosa sala de conferencias, Theobald habló. ¿Evidencia? Platt, habiendo perdido su habitual calma, respondió. Poco después de salir del gran salón de banquetes, un perseguidor me siguió. Aunque intenté deshacerme de él lo mejor que pude, me seguía persistentemente como burlándose de mí. Finalmente, fui capturado por ellos en un callejón. Platt tenía una expresión aterrorizada, como si estuviera recordando la situación. Los hombres enmascarados se acercaron a mí, que estaba caído, y dijeron que me perdonarían la vida solo esta vez, porque él no querría que se causara un disturbio el día de la coronación. Pero dijeron que no habría una próxima vez, así que debería pensar cuidadosamente cómo actuar. La sala de conferencias se agitó al escuchar la historia de Platt. Era similar a lo que Amtal había dicho antes de marcharse después de irrumpir allí. Theobald, sintiéndose acorralado, apretó los dientes. Así que como conoce nuestra ubicación, puede atacarnos en cualquier momento. Nos está tratando como si fuéramos juguetes. Maldito arrogante. Aunque la situación se había vuelto desfavorable, Theobald no tenía la más mínima intención de dejarse manipular por Daniel Steiner. Después de un largo silencio, Theobald habló con determinación. ¿Todos escucharon? Daniel Steiner nos está tratando como perros callejeros. Parece creer que puede matarnos cuando quiera. Una risa sombría escapa entre los dientes de Theobald. Para ser honesto, no está equivocado. La sucursal de Palentía está ubicada en el corazón del imperio. Él puede rodearnos no solo con su organización privada, sino también con militares y policías si es necesario. Si eso sucede, no podremos evitar una muerte miserable. Theobald, conteniendo su risa, miró a los agentes de inteligencia en la sala de conferencias. Pero lo mismo ocurre con Daniel Steiner. Inversamente, también podemos atacarlo. No debería habernos dado tiempo. No debería haber sido tan arrogante. ¿Obediencia? Ah. ¡Qué palabras tan repugnantes! ¡Bam! Theobald golpeó la mesa con el puño y se levantó. Hemos jurado lealtad a la alianza. Lucharemos preparados para morir antes que someternos a un oficial del sucio imperio. ¿No es así? Los ojos de los agentes cambiaron ante las palabras de Theobald que resonaban en la sala. Hasta hace un momento estaban consumidos por un miedo inexplicable, pero ahora mostraban determinación basada en el patriotismo. Camaradas. Ha llegado el momento de la decisión. Es hora de eliminar a Daniel Steiner, que amenaza a la alianza, con nuestras propias manos. ¿Quién se unirá a esta causa? Tan pronto como Theobald terminó de hablar, dos agentes levantaron la mano sin dudar. Era una manifestación del patriotismo que guardaban en sus corazones. Señalándolos, Theobald elevó la voz. Bien. Denders. Contin. Ustedes vendrán conmigo disfrazados y llevarán pistolas. Mientras Denders y Contin asentían, Leven levantó la mano con preocupación. Era el hombre que había discutido con Denders, diciendo que debían escuchar a Daniel Steiner. Un momento, jefe de sucursal. Aunque nos disfracemos, caeremos en su red de vigilancia en cuanto salgamos de la fábrica textil. ¿No se arruinará todo entonces? Este bastardo otra vez. Denders miró a Leven como si quisiera devorarlo, pero Theobald levantó la mano para detenerlo. Lo que Leven decía tenía sentido. Ellos solo saben que la fábrica textil es nuestra ubicación, pero no conocen cómo está diseñado el subterráneo. Así que si escapamos por el pasaje secreto, podremos evadir su red de vigilancia. Aún así, es solo cuestión de tiempo hasta que nos descubran. Simplemente intentaremos el asesinato antes de ser descubiertos. Ante las palabras seguras de Theobald, Leven cerró la boca. Theobald apartó la mirada de Leven y miró a los agentes. Todos excepto Denders y Contin, que vendrán conmigo para la operación de asesinato, deben destruir los documentos de la sucursal y prepararse para escapar. Con suerte, podrán sobrevivir evadiendo su red de vigilancia. Uno de los agentes que escuchaba a Theobald habló. Jefe de sucursal. Aunque nosotros podamos sobrevivir, usted seguramente morirá. No estaba equivocado. Independientemente del éxito del asesinato, la muerte de Theobald, quien dirigía todo, estaba asegurada.
Sin embargo, para Theobald, que había elegido luchar en lugar de someterse, la muerte era solo un asunto trivial. Si puedo acabar con Daniel Steiner. Theobald, pensando en su patria, entrecerró los ojos con determinación. Puedo sacrificar mi vida sin dudarlo. Al llegar la noche, Daniel, después de salir del trabajo como de costumbre, se dirigió a un restaurante. El restaurante era un lugar sencillo y popular llamado Paraíso de la Cerveza, ubicado cerca del cuartel general del Estado Mayor. Normalmente, solía usar el comedor del cuartel general para cenar, pero a veces quería cambiar de ambiente y gastar dinero en un restaurante. Así que ahora Daniel estaba sentado en una mesa al aire libre del restaurante, disfrutando de repollo guisado con salchichas y tomando una cerveza. MMM. Daniel sonrió satisfecho mientras dejaba su jarra de cerveza. La cerveza de barril aquí es excelente. Debería venir más a menudo. Dándole mentalmente una puntuación perfecta, Daniel miró a su alrededor sintiendo la brisa. Podía ver a los transeúntes caminando lentamente alrededor de la fuente de agua y a los comerciantes anunciando sus productos frente a los puestos. Era un paisaje tan pacífico y bucólico que naturalmente se sentía acogedor. Fue buena idea sentarme en la mesa exterior. Si hubiera pedido la comida dentro del edificio, no habría podido disfrutar de este tranquilo panorama. Daniel, apoyando la barbilla en la mesa, pasó un tiempo despreocupado y sin preocupaciones por primera vez en mucho tiempo. Cuando tenía sed, tomaba un sorbo de cerveza, y cuando tenía hambre, mordía una salchicha, disfrutando de los placeres cotidianos. ¿No es usted el coronel Daniel? Una voz desconocida devuelve a Daniel a la realidad de su contemplación romántica. Al girar la cabeza hacia donde venía la voz, Daniel se encontró con un hombre mayor de aspecto impresionante con un bigote bajo sus gafas. Era Theobald disfrazado de anciano. Por supuesto, Daniel no podía saberlo. Oh. A juzgar por el uniforme que lleva, realmente es el coronel Daniel. Nunca pensé que podría ver tan de cerca a alguien que solo había visto en los periódicos. Es un gran honor. Aunque Daniel quería pasar tiempo a solas, no podía menospreciar al anciano que mostraba interés, así que respondió con una ligera sonrisa. No hace falta que diga que es un honor. Solo soy un oficial común. ¡Qué disparate! ¿Quién consideraría a un héroe del imperio como un simple oficial? Ya que nos hemos encontrado por casualidad, ¿me permitiría sentarme con usted? Ah. Por supuesto. Cuando Daniel indicó el asiento opuesto con la mano, Theobald sacó una silla y se sentó. Theobald murmuró un poco como un anciano y luego habló con calma. Si hubiera sabido que nos encontraríamos, habría traído a mi hijo. Parece que a su hijo le agradó. Sí. Siempre está hablando en casa sobre lo grande que es el coronel Daniel Steiner. Mientras conversaban amigablemente, Theobald examinaba a Daniel cuidadosamente. Observaba los sutiles cambios en su expresión y si su entonación era constante. Después de esa breve observación, Theobald llegó a una conclusión. No lo sabe. Según Theobald, Daniel Steiner no conocía su identidad. Por supuesto, no esperaría que el líder de la sucursal que había acorralado contraatacara. Maldito bastardo. Tu descuido te costará la vida. Justo cuando Theobald estaba preparado para matar a Daniel Steiner y también para su propia muerte, un camarero se acercó. ¿Desea ordenar? Ante las palabras del camarero, Theobald asintió vagamente. Una cerveza y un surtido de salchichas, por favor. Entendido. Su pedido es una cerveza y un surtido de salchichas, señor Theobald. Ante la pregunta del camarero, Theobald sintió que su cuerpo se paralizaba. El camarero conocía su nombre a pesar de que nunca lo había mencionado. Y no era un alias, sino su nombre real. Envuelto en un miedo inexplicable, Theobald giró la cabeza y descubrió que el camarero tenía un tatuaje de un pájaro negro sosteniendo una hoja de laurel cerca de su muñeca. Eso es. Coincidía con el tatuaje que llevaban en el cuello los hombres que había traído la persona que se presentó como Antal. Así que ahora el camarero estaba advirtiendo. Que no intentara ningún truco. Con los ojos temblorosos, Theobald pronto recuperó la compostura. Incluso con la vigilancia del camarero, no sería muy difícil matar a Daniel Steiner. Solo tengo que sacar la pistola y disparar. Estaba dispuesto a soportar ser capturado y sufrir una terrible tortura después. Todo por la alianza.
justo cuando Theobald, habiendo reafirmado su determinación, estaba a punto de meter la mano en su pecho para sacar la pistola. Silencio. Un silencio cayó sobre toda el área. La persona que leía el periódico levantó la cabeza y miró fijamente a Theobald, y la pareja que charlaba normalmente se volvió hacia él. Los transeúntes que caminaban alrededor de la fuente también se detuvieron y miraron a Theobald, y algunas personas que bebían cerveza detrás de Daniel ya habían sacado sus pistolas. A este paso, atacarían antes de que Theobald pudiera desenfundar su arma. Theobald, aturdido por la situación irreal, comenzó a sentir gradualmente miedo. Al darse cuenta de que toda el área estaba bajo el control de Daniel Steiner, Theobald lentamente retiró la mano de su pecho. Solo entonces el silencio desapareció y el restaurante volvió a cobrar vida. La persona que leía el periódico bajó la mirada, la pareja volvió a charlar normalmente, los transeúntes reanudaron su paseo, y las personas que bebían cerveza guardaron sus pistolas. Theobald, respirando agitadamente, bajó lentamente la cabeza. Simplemente no tenía el valor para seguir mirando a Daniel Steiner. Daniel, mirando con curiosidad a Theobald, usó su cuchillo para cortar una salchicha. ¿Qué le sucede? Daniel, que pinchó la salchicha cortada con un tenedor, continuó hablando con calma. Se siente incómodo aquí. Ante esa voz siniestra, Theobald levantó lentamente la cabeza y pudo ver a Daniel metiendo la salchicha en su boca como si simplemente hubiera salido a dar un paseo. Aunque externamente parecía tener muchas brechas, era imposible penetrarlas. Los ojos de Theobald, mirando a Daniel, comenzaron a humedecerse. Theobald, quien recién ahora comprendía todo claramente, sollozó silenciosamente, sintiendo frustración. En medio de sus sollozos, Theobald pudo darse cuenta. Daniel Steiner no estaba descuidado. Literalmente, simplemente poseía la habilidad para jugar con su oponente como si fuera un juguete. Capítulo 132. Los ojos de Theobald comienzan a humedecerse. Se sentía afligido porque, después de venir aquí con firme determinación, no podría cumplir su propósito. Además, crecía en él el miedo de que podría morir en cualquier momento si decía algo incorrecto. Y además, personas que deberían estar presentes no estaban. Mientras movía sus ojos nerviosamente debido a una extraña sensación de incomodidad, Theobald pronto se dio cuenta. No se ven. No podía ver a Denders y Contin, quienes habían jurado la causa con él y habían salido de la fábrica textil. Antes de ejecutar la operación, Theobald había dado órdenes de separarse para evitar posibles seguimientos y luego reunirse donde estuviera Daniel Steiner. Por más que fuera un ataque sorpresa, era mejor atacar desde diferentes direcciones para enfrentarse a Daniel Steiner, quien sabía usar la aceleración neural. Además, pensaba que si uno fallaba, el otro podría continuar con la misión. Pero no se veían. Como si hubieran olvidado la promesa de reunirse, no había señal de ellos en ninguna parte. Lo que esto significaba era una cosa. Denders y Contim habían sido capturados por la organización privada de Daniel Steiner antes de llegar aquí. Si pudieron neutralizar a Denders y Contim de antemano, lo mismo podría haber sido para mí. Sin embargo, permitirme vagar por las calles significa... Era una especie de misericordia por parte de Daniel Steiner. O más bien, un tipo de entretenimiento. Simplemente quería divertirse con la rata en la trampa antes de matarla. Pensando así, se sintió enfermo y le dieron náuseas. Ik. Un sollozo escapa entre los dientes de Theobald. Su rostro se oscurecía y su expresión se deformaba tristemente. Al pensar que todo había terminado, ya no sentía la necesidad de controlar su expresión. Por supuesto, Daniel, que observaba esto justo frente a él, solo estaba desconcertado. ¿Por qué actúa así? Daniel no podía entender a este anciano que se había sentado hablando sobre su hijo y de repente mostraba una expresión a punto de llorar. Así que, mientras observaba cuidadosamente al anciano, Daniel hizo un juicio lo más racional posible. ¿Será que su hijo ya no está en este mundo? Era posible que, tras encontrarse casualmente con alguien que su hijo admiraba en un restaurante, de repente recordara a su hijo fallecido y rompiera en lágrimas. Su comentario sobre que debería haber traído a su hijo podría haber sido una broma autocrítica. Pensando así, Daniel miró a Theobald con ojos ligeramente compasivos. Mientras consideraba cómo hablar, Daniel preguntó con la mayor cautela posible para confirmar la situación.
¿Está pensando en su hijo, quizás? Aunque su tono era amable, para Theobald resultaba absolutamente escalofriante. Mirando a Daniel y tragando saliva, Theobald habló con voz temblorosa. ¿Conoce a mi hijo? No lo conozco. Pero podría llegar a conocerlo más adelante. Las pupilas de Theobald se dilataron por el miedo. ¿Por qué temía cuál podría ser la intención de Daniel al decir algo así? Lo único seguro era que no sería algo bueno. Abriendo y cerrando la boca. Como un pez dorado, Theobald sintió escalofríos mientras era consciente de su entorno. Aunque las parejas estaban charlando, sus ojos estaban dirigidos hacia Theobald. El hombre de mediana edad que leía el periódico, los transeúntes que paseaban, el camarero que volvía después de tomar un pedido, todos mantenían sus ojos fijos en Theobald. Todos los presentes esperaban las siguientes palabras de Theobald. Esa presión se convertía en una amenaza de podría hacerle daño a tu hijo, ahogando a Theobald. Después de buscar palabras por un largo tiempo, una lágrima cae de los ojos abiertos de Theobald. Lo siento. ¿Qué error? Daniel, confundido, parpadeó aturdido mientras Theobald continuaba hablando como una ametralladora. Lo siento mucho. Nunca volveré a hacer algo así. No debí ignorar la advertencia, fui estúpido. Por favor. Se lo ruego. Terminaré todo esto por mi cuenta. Por favor, tenga un poco de misericordia. Terminando sus palabras, Theobald inclinó la cabeza mostrando su coronilla. Era una humillante rendición, pero Daniel no entendía en absoluto por qué esta persona actuaba así. Sin embargo, una cosa era segura. Esta persona no estaba en su sano juicio. No queriendo involucrarse con una persona loca, Daniel se aclaró la garganta. Creo que sería mejor que se marchara ahora. Los hombros de Theobald se estremecieron al escuchar las palabras de Daniel. ¿Y mi hijo? Honestamente, no estoy tan interesado. No quiero escuchar sobre eso. ¡Bam! Theobald golpeó su cabeza contra la mesa. Gracias. Gracias. Gracias a Theobald, que expresaba su gratitud desesperadamente, Daniel comenzaba a asustarse. Estaba pensando si debería llamar a la policía cuando Theobald se levantó de su asiento. Con una expresión desconcertada, miró a Daniel y de repente inclinó la cabeza. Luego, sin siquiera comer, se marchó caminando hacia algún lugar. Mientras Daniel observaba con perplejidad la espalda del anciano, un camarero se acercó. Coronel Daniel Steiner. Aquí tiene un pastel de fresa. Al girarse, Daniel vio un trozo de pastel de fresa que el camarero sostenía y ladeó la cabeza confundido. ¿Pedí pastel de fresa? Es cortesía de la casa. Ya que el coronel nos visita, debemos hacer al menos esto. Daniel, que no tenía razón para rechazarlo, aceptó el pastel. Gracias. Me lo comeré con gusto. Cuando el camarero se fue sonriendo, Daniel tomó un tenedor y pinchó una fresa del pastel. Poniéndola en su boca, miró hacia donde el anciano se había marchado. ¿Qué persona tan extraña? Una persona extraña. No tenía ninguna otra impresión. Desde la perspectiva de Daniel, era simplemente alguien que veía por primera vez. Escapando del restaurante, Theobald corrió hacia la fábrica textil. Al darse cuenta de que todo era una estratagema de Daniel Steiner, quería informar de este hecho. Pensando que cuanto antes lo notificara, menos daño habría, Theobald detuvo sus pasos tan pronto como entró en la fábrica textil. Porque los telares y las máquinas de coser, que deberían estar funcionando ruidosamente a estas horas, estaban completamente inmóviles. Ciertamente, Theobald había ordenado destruir documentos y prepararse para huir, pero aún así, para evitar la vigilancia externa, deberían al menos haber fingido estar trabajando. Sin embargo, la fábrica textil ahora parecía completamente vacía, como si no hubiera nadie. Mirando con extrañeza esta escena, Theobald caminó lentamente. Solo al llegar al borde de la fábrica, Theobald pudo entender toda la situación. ¡Crack! Salta una chispa de la fogata encendida en el suelo. Frente a la fogata estaba sentado el empresario negro que había visto anteriormente. Tenía a sus pies un maletín lleno de fajos de dinero. A ambos lados, se podía ver a un grupo de personas con máscaras antigas de pie, sosteniendo rifles. Todo había terminado. Con una sensación de impotencia, Theobald giró lentamente la cabeza y descubrió que la máquina de teñido textil había sido desplazada a un lado.
Amtal ya conocía el único pasaje y mecanismo secreto que conectaba la fábrica textil con el búnker subterráneo. Después de un momento en blanco, Theobald giró lentamente la cabeza hacia Amtal. ¿Cómo? Amtal sacó un fajo de dinero del maletín abierto y lo arrojó a la fogata. Las llamas bailaron y las chispas volaron desordenadamente. No gestionaste bien a tus subordinados. El dinero se quema en silencio. Mientras observaba cómo los fajos de dinero se convertían en cenizas y desaparecían, Theobald habló con dificultad. ¿El traidor fue Leven? Amtal no respondió. Simplemente sacó otro fajo de dinero del maletín y lo arrojó nuevamente a la fogata. ¿Están Denders y Contima a salvo? ¿Y el resto del personal? Otra vez, no hubo respuesta. Amtal, con las manos entrelazadas, miraba el dinero arder y luego habló lentamente. Te di una oportunidad. Una oportunidad relacionada con la supervivencia de tu organización. Cada vez que la llama de la fogata fluctuaba, la sombra de Amtal también cambiaba erráticamente. Pero ignoraste mi consejo. No aceptaste este dinero. No solo no lo aceptaste, sino que intentaste matar a Daniel Steiner. Quizás tú y yo podríamos haber tenido una buena relación. Podríamos habernos convertido en socios sólidos, beneficiándonos mutuamente sin avergonzarnos el uno al otro. Una leve sonrisa se forma en los labios de Amtal. Pero todo ha terminado. Como estos fajos de dinero que arden como yesca. No se puede usar el dinero que el enemigo ha rechazado. Porque podría traer mala suerte. Sin embargo, para Theobald, esto parecía un ritual que se realizaba antes de matar al enemigo. ¿Va a matarme? Bastante simple para ser una última voluntad. Su voz monótona resonó vacíamente en el aire. Pensando que no podría evitar la muerte, Theobald dejó escapar una risa amarga. Ustedes nunca sabrán, ni aunque vivan toda la vida. Lo sublime que es morir por la patria. Pedirme que traicionara a mi país y me uniera a ustedes era una demanda absurda desde el principio. Amtal asintió silenciosamente. No estás equivocado. Pero tú tampoco entiendes por qué hacemos esto. Porque nunca has vivido como esclavo desde el nacimiento por el color de tu piel. Amtal arrojó un fajo de dinero. Si tu organización es sostenida por la Alianza, nuestra organización es sostenida por Daniel Steiner. No hay gran diferencia entre nosotros dos en actuar por nuestras creencias. Solo que... la llama se vuelve un poco más grande que antes. Yo era el fuerte y tú el débil. Después de compartir esta simple verdad, Amtal movió silenciosamente los labios. Adiós. Fue una conversación agradable. Los ojos de Theobald se abren de par en par. Al momento siguiente, uno de los miembros del pájaro negro sacó una pistola y apretó el gatillo. ¡Bang! Tras el disparo, Theobald cayó pesadamente. Sea lo que le pareciera injusto, no pudo cerrar los ojos incluso después de morir. El Amtal reflejado en los ojos de Theobald sacó un fajo de dinero del maletín y lo arrojó a la fogata. ¡Wosh! Este era el dinero para el viaje de Theobald, el último fajo que quedaba en el maletín. Capítulo 133. Entrada ya la noche, 3 patrullas de policía irrumpen bruscamente en el terreno de la fábrica textil. Oficiales de policía que patrullaban el centro de la ciudad acudieron de emergencia tras recibir un aviso de disparos. Apenas se detienen los vehículos, los policías descienden y observan vacilantes la entrada de la fábrica textil. El inspector Coparo, que bajó último, gritó en voz alta para que todos lo escucharan. Es aquí. Todos saquen sus pistolas. Si los sujetos siguen dentro, puede que tengamos que someterlos. Los policías, aunque tensos, sacaron sus armas siguiendo las instrucciones de Coparo. La tensión hace que sus bocas se sequen completamente. Uno de los novatos, mirando de reojo a Coparo, dijo. Inspector. ¿De verdad vamos a entrar solo nosotros? Me pregunto si no deberíamos solicitar apoyo de las fuerzas especiales. Coparo, irritado por la pregunta del novato, lo miró con nerviosismo. Idiota. ¿Crees que solo vendrían las fuerzas especiales si pedimos apoyo? Esos periodistas chismosos vendrían en masa pensando que es algo grande, ¿podrías manejar eso? Si informan extensamente sobre un tiroteo en el centro de la ciudad, ¿tendremos que hacernos responsables de todo eso? Era evidente que la Casa Imperial no estaría contenta si ocurrieran incidentes justo después de la ceremonia de coronación.
Además, un tiroteo en el centro de la ciudad. Existía una alta probabilidad de que generara problemas de seguridad pública. Era seguro que la comisaría responsable sería completamente investigada, así que Koparo intentaba resolver el incidente solo con el personal de patrulla. Si quieres seguir siendo policía por mucho tiempo, cierra la boca y haz lo que se te dice. ¿Entendido? El novato, que había dudado por un momento, asintió con la cabeza. Satisfecho con la actitud del novato, Koparo dio la señal para entrar. Los que tenían menos experiencia en operativos se pegaron a las paredes exteriores de la fábrica vigilando los alrededores, mientras que los veteranos, incluido Koparo, se agacharon y avanzaron hacia el interior. Los policías, con las pistolas en mano, apagaron sus respiraciones en medio de la tensión mientras sus pasos resonaban. Desde el fondo de la fábrica emanaba un olor agrio a sangre. Koparo, que se acercaba ocultándose entre las máquinas textiles, no tardó en ver un cadáver tirado en el suelo. Debajo del cuerpo, que había recibido un disparo en la cabeza, se podía ver un charco de sangre. Miró atentamente a su alrededor pensando que el asesino podría estar cerca, pero no vio a nadie. Solo entonces Koparo, dándose cuenta de que el asesino había huido, se incorporó. ¿Fue un crimen impulsivo? ¿Con qué propósito? ¿Por dinero? Al acercarse al cadáver, Koparo pudo ver que el suelo cercano estaba chamuscado. Fragmentos de billetes parcialmente quemados decoraban el lugar. ¿Quemaron el dinero? ¿Significa que el objetivo no era el dinero? Mientras se rascaba la cabeza ante la incomprensible escena del crimen, los oficiales comenzaron a reunirse a su alrededor. Inspector. Parece que el perpetrador ya ha huido. Koparo asintió. Eso parece. Primero aseguren la escena y concentrémonos en proteger las evidencias. Yo le informaré al comisionado. ¿Qué es eso? Los ojos de Koparo se posaron en una máquina de teñir desplazada hacia un lado. Intrigado, se acercó y encontró unas escaleras que conducían al subsuelo. Tragando saliva, Koparo intercambió miradas con un oficial cercano y volvió a mirar hacia abajo. Esto es realmente extraño. ¿Por qué diablos hay algo así en una fábrica textil? ¿Verdad? No creo que hayan creado un espacio secreto para jugar a las cartas. Ah. Sabía que hoy no era mi día de suerte. Oigan. Voy a entrar, síganme todos. Gritando con fuerza, Koparo descendió por las escaleras con su pistola por delante. Cuando comenzó a oscurecer, un oficial detrás de Koparo sacó una linterna y presionó el botón de encendido. Clic. La luz que se expandió en forma de abanico reveló una puerta de hierro frente a ellos. En medio de una extraña tensión, Koparo extendió la mano, agarró el picaporte y empujó suavemente. Se abre. Al darse cuenta de que no estaba cerrada con llave, Koparo respiró hondo y pateó la puerta. ¡Bam! Inmediatamente después de abrirse la puerta, Koparo apuntó con su pistola. Policía. Si no quieren morir, todos. Aunque comenzó con energía, no continuó sus palabras. En el enorme búnker subterráneo, numerosas personas yacían inmóviles en el suelo. La mayoría parecían estar inconscientes, pero algunos sangraban como si hubieran recibido disparos. Koparo, que observaba aturdido sus figuras, levantó lentamente la cabeza. ¿Qué es esto? Lo que vio frente a él era un enorme mapa del sistema. A ambos lados se podían ver pantallas de radar y equipos de vigilancia. También había una serie de equipos electrónicos desconocidos ocupando densamente el espacio. Sudando frío, Koparo rompió el breve silencio. Contacten a las fuerzas especiales, no, a la oficina de seguridad. Parece que hemos encontrado el escondite de espías enemigos. ¿Qué? ¿Está seguro de que debemos hacerlo? Ante la pregunta de su subordinado, Koparo respondió con una expresión mezcla de frustración y enojo. ¿Acaso esto te parece algo que podemos resolver por nuestra cuenta? Solo por la escala, esto definitivamente no era algo que una comisaría pudiera manejar. 2 días después en el cuartel general. Oficina personal de Daniel Steiner. El periódico imperial de hoy. Apenas se sentó, Lucky se acercó y le entregó el periódico. Daniel, recibiendo el periódico, respondió con una sonrisa. Gracias. Lucky inclinó levemente la cabeza y regresó a su lugar. Después de confirmar que Lucky había vuelto a sentarse, Daniel abrió el periódico.
Como debía prestar atención a la opinión pública dentro del imperio, quería verificar qué artículos se habían publicado. Veamos. Hoy. Al revisar la primera plana, Daniel mostró interés. La oficina de seguridad lo logra. Desmantelamiento total del escondite de espías enemigos. Debajo del artículo había una fotografía que mostraba a la policía de la oficina de seguridad investigando lo que parecía ser una fábrica textil. Así que la oficina de seguridad ha hecho algo importante. Desde la perspectiva de Daniel, que había tenido conflictos previos con la policía de seguridad, no era precisamente una noticia para celebrar. Además, pensando que Lucky también habría visto este artículo, se sintió extrañamente incómodo. Lucky probablemente también estaría relacionada con ellos. Le hubiera gustado leer sus pensamientos, pero a juzgar por esa expresión serena, nunca mostraría sus verdaderos sentimientos. Así que mientras observaba disimuladamente a Lucky, de repente se escuchó un golpe en la puerta. Adelante. Cuando Daniel dio permiso, la puerta se abrió y Ernst apareció. Pensó que tal vez venía a invitarlo a tomar un café en la sala de descanso, pero Ernst parecía algo desconcertado. Después de elegir sus palabras, Ernst habló con cierta cautela. Oye. Te pregunto por si acaso, ¿has estado metido en algo últimamente? ¿Perdón? ¿A qué viene eso de repente? Ha venido gente de la oficina de seguridad. Y nada menos que el director de la oficina de seguridad en persona. Dice que quiere verte, pero no tengo idea de por qué. ¿El director de la oficina de seguridad? ¿Por qué? Aunque estaba perplejo, Daniel se levantó rápidamente. ¿Dónde está el director ahora mismo? Te está esperando en la sala de recepción. Iré inmediatamente. Pensando que no debía demorarse, Daniel salió directamente al pasillo. Mientras caminaba, Daniel reflexionó seriamente. El director de la oficina de seguridad es prácticamente una persona que ocupa un nivel superior en la jerarquía de poder del sistema. Con la autoridad que poseía, arruinar la vida de una persona no sería nada difícil. Por supuesto, ese alcance no llegaría hasta Daniel Steiner, pero seguía siendo amenazante. ¿Por qué querría verme una persona así? ¿Habrá descubierto que Lucky es una espía? Si no era eso, también podría haber descubierto las tretas que había estado usando para escapar del imperio. Aunque la probabilidad era muy baja, si la oficina de seguridad había llevado a cabo una investigación persistente, no era completamente imposible. Considerando que la policía de seguridad sospechaba de Lucky anteriormente, tal vez haya venido a sondearme. Al pensar en eso, inevitablemente dejó escapar un suspiro. Suponiendo el peor escenario, Daniel continuó caminando hasta llegar a la sala de recepción ubicada en el primer piso. Al abrir la puerta y entrar, vio al director de la oficina de seguridad sentado solo, habiendo despedido a sus subordinados. Era Otto Whitmore, el responsable principal de la Oficina de Seguridad Nacional y encargado de las operaciones de contraespionaje en tiempos de guerra. He oído que proviene de una familia noble influyente. Si el director de la Oficina de Seguridad pertenecía a la unión de nobles que estaban en conflicto con el emperador, y había venido aquí para ayudar a dicha unión, sería un asunto muy complicado para Daniel. No habría nada bueno en convertir al director de la Oficina de Seguridad en un enemigo. Oh. Mientras Daniel daba vueltas a estos pensamientos, Otto levantó ligeramente la mano. Ha llegado. Me preguntaba cuándo vendría. Se siente una inexplicable presión en esa sonrisa relajada. Vine tan pronto como recibí el aviso, si me he demorado, me disculpo. Cuando Daniel se acercó, Otto soltó una risa despreocupada y negó con la cabeza. Parece que mis palabras le han causado una carga innecesaria. Solo quería expresar mi deseo de conocer al coronel Daniel Steiner lo antes posible. Otto señaló el sofá al otro lado de la mesa. ¿Qué le parece si nos sentamos para hablar? Me parece bien. Daniel sonrió y se sentó en el sofá, entonces Otto sonrió. Aunque tenía un rostro de mediana edad, sus características líneas afiladas ocultaban su vejez. Tengo muchas preguntas, pero primero quiero expresar mi agradecimiento. En nombre de la Oficina de Seguridad. ¿Agradecimiento? ¿Qué agradecimiento? Para Daniel, que había obstaculizado investigaciones pero nunca había brindado ayuda, era algo bastante absurdo. Así que, sin responder, se quedó mirando en silencio, y Otto habló con un tono serio. Me refiero a la eliminación de los espías enemigos armados en la fábrica textil.
Me han informado que sometió a los enemigos de manera limpia y definitiva, sin dejar ninguna evidencia. Otros pueden no saberlo, pero yo sí. Porque he recibido varios informes al respecto. Otto miró a su alrededor una vez, se llevó la mano a la boca y susurró en voz baja. Me refiero a que esto fue obra del coronel Daniel Steiner. Ante las palabras del director de la oficina de seguridad, Daniel se sumió en una confusión aún más profunda. Yo. Era algo que escuchaba por primera vez en su vida. Capítulo 134. No había razón para sentirse bien recibiendo agradecimientos por algo que no había hecho. Justo cuando se preguntaba de qué estaba hablando Otto, este metió la mano en su pecho. En la mano que sacó había varias fotografías. A pesar de tratar con espías enemigos, utilizó un método bastante humanitario. En las fotografías se veían personas acostadas con los ojos cerrados, como si hubieran caído en un profundo sueño. También se podían ver dispositivos electrónicos y documentos esparcidos cerca de ellos. Justo cuando se preguntaba qué era todo esto, Otto añadió. Por lo que puedo ver, parece que roció cloroformo en forma de gas y luego bloqueó la entrada hasta que perdieron el conocimiento. ¿Es correcta mi suposición? Daniel levantó la cabeza y miró fijamente a Otto. Pensó que podría estar bromeando, pero los ojos de Otto mostraban seriedad. Pensando que debía aclarar el malentendido, Daniel soltó una risa baja y negó con la cabeza. No entiendo de qué habla. No tengo nada que ver con ese incidente. Es así. HMM. Otto, que parecía desconcertado, dejó las fotografías sobre la mesa y levantó un maletín que estaba junto al sofá. Abrió el maletín, rebuscó en su interior y sacó una fotografía. Entonces, ¿conoce a esta persona? Debería recordarla, es su apariencia antes de quitarse el disfraz. En la fotografía había una persona que parecía un anciano, tirado con una bala en la frente. Sus ojos estaban cerrados. Mientras examinaba al anciano de la fotografía, Daniel asintió con sorpresa. Era alguien a quien realmente había visto. Es un anciano con quien conversé brevemente en un local llamado Paraíso de la Cerveza. No me diga que esta persona era un espía de los países aliados. Otto, que observaba a Daniel cuidadosamente mientras mantenía su sonrisa, asintió. Así es. Según nuestra investigación, después de hablar con el coronel Daniel Steiner, regresó a su escondite. Inmediatamente después se encontró con cierto grupo y le plantaron una semilla de bala en la cabeza. Además, lo que he descubierto es... Otto hizo un gesto como pidiendo esperar un momento y sacó varios documentos de su maletín. Eran informes que contenían los testimonios de los espías enemigos que habían despertado del estado de inconsciencia. Otto se los extendió a Daniel y dijo. Como puede ver, es extraño que ninguno quiera hablar sobre quién los atacó. Todos tiemblan de miedo y se niegan a hablar. Probablemente usted les selló la boca después de matar a algunos dentro del búnker. Otto se encogió de hombros una vez. Me surgió una duda. Si los hubiera matado a todos, habría sido un silenciamiento definitivo, ¿por qué los dejó con vida? ¿Acaso la persona que ordenó esto respetaba el valor de la información que podría obtenerse dejando vivos a los espías enemigos en lugar de matarlos? Si todos los espías descubiertos fueran asesinados, no sería un gran daño para los países aliados. Perder espías sería una pérdida dolorosa, pero su muerte significaría que la información que podrían revelar también desaparecería. Sin embargo, si no mataban a los espías y los hacían revelar información mediante persuasión o tortura, los países aliados sufrirían pérdidas astronómicas. Daniel Steiner, que había librado varias batallas contra los países aliados, conocería bien esta simple verdad. Además, Daniel Steiner operaba una organización privada que podría fácilmente destrozar una sucursal. Cuando arrestaron al personal del Partido del Príncipe Imperial, el hecho de que Daniel Steiner había utilizado una organización privada era algo que cualquiera que no fuera un idiota sabría. Y este Daniel Steiner había tenido algún tipo de conversación en un restaurante con Teobaldo, el líder de la sucursal de Palencia, el mismo día que este fue destruida. Al reunir toda esta información, Otto, como director de la oficina de seguridad, no podía sino pensar que la persona que orquestó todo esto desde las sombras era Daniel Steiner. Por eso había venido personalmente, con la intención de que le dijera la verdad, pero Daniel, que no tenía absolutamente ninguna relación con la organización de espionaje enemiga, solo se sentía incómodo. Ni siquiera sé el nombre a ese anciano. Realmente solo cenamos juntos.
¿Solo cenaron juntos? Otto, que miraba a Daniel como si lo estuviera observando, asintió como si no tuviera otra opción. Si esa es la postura del coronel Daniel Steiner, no insistiré más. Sin embargo, hay algo que me gustaría que supiera. La oficina de seguridad realmente quiere expresar su agradecimiento por este asunto. No creo que tenga nada que agradecerme. Sí. Precisamente por eso estamos agradecidos. Gracias al silencio del coronel Daniel Steiner, la oficina de seguridad puede reclamar exclusivamente el mérito de haber desmantelado el escondite de los espías enemigos. Otto rió y recogió las fotografías y documentos que había esparcido sobre la mesa. Hay muchas personas que quieren ofrecer dinero a cambio de la cooperación de la oficina de seguridad. No son pocos los que se ofrecen a dar poder. Sin embargo, muy pocos son los que nos otorgan méritos de esta manera. Otto, después de ordenar bien los documentos, los guardó de nuevo en el maletín. Como bien sabe el coronel Daniel Steiner, no es exagerado decir que el sistema actualmente está en el ojo del huracán. Se puede sentir que algo malo está por ocurrir. Otto, que también guardó las fotografías en su pecho, se arregló la ropa una vez. Lo que se necesita entonces son precisamente los méritos. Si puedo demostrar que la oficina de seguridad no es incompetente, sin importar quién se convierta en el dueño del imperio, mi cabeza no rodará. Daniel sintió algo extraño en las palabras de Otto. La ceremonia de coronación ya habría terminado, así que no entendía por qué el director de la oficina de seguridad decía tales cosas. El único dueño del imperio es Su Majestad el Emperador. Otto asintió como si estuviera de acuerdo. Sí. No es incorrecto. Yo también estoy de acuerdo. Para estar de acuerdo, sus comentarios anteriores parecen bastante preocupantes. Por supuesto que deben ser preocupantes. Este es un regalo que le ofrezco al coronel Daniel Steiner. Si uno recibe algo, también debe dar algo a cambio, ¿no cree? No entiendo lo que quiere decir. Entiendo. Entonces expresaré mi intención de manera más clara. Otto, que fingía mirar a su alrededor aunque sabía que no había nadie, se inclinó hacia adelante y susurró en voz baja. Tenga cuidado con el duque Belvar. Él moverá la tormenta. Los ojos de Daniel se estrecharon agudamente ante las palabras de Otto. ¿El duque Belvar? Era un viejo zorro que había apoyado al príncipe imperial cuando los hijos del emperador se disputaban el derecho de sucesión. Tengo entendido que había reconocido la derrota y retirado su apoyo al príncipe, pero ¿será posible que ese anciano sea el líder de la unión de nobles que me presionaba? Aunque lo había sospechado vagamente, escucharlo de boca de otro era un asunto diferente. Por supuesto, Otto podría estar mintiendo. Sin embargo, no podía descartar como simple mentira lo que salía de la boca del director de la oficina de seguridad, quien poseía innumerables informaciones. Tendré en cuenta su consejo. Al escuchar la respuesta de Daniel, Otto sonrió y cerró su maletín. Espero que la información que le he proporcionado sea de su agrado. Entonces, me retiro. Otto, que se había levantado, estaba a punto de marcharse cuando añadió como si acabara de recordarlo. Ah. Por cierto, ¿conoce a un hombre llamado Amtal? Un empresario negro bastante inusual. ¿Amtal? Parece un nombre que ha escuchado en alguna parte, pero no lo conoce en detalle. No lo conozco. ¿Por qué lo pregunta? No es nada especial, solo es un empresario que había acordado invertir en la fábrica textil de Teobaldo, el líder de los espías enemigos. Investigamos si tenía alguna relación con este incidente, pero fue excluido de la lista de sospechosos porque su coartada era perfecta. Pero... Otto levantó la mano y se frotó la barbilla una vez. ¿Conoce esa sensación de que una coartada es tan perfecta que resulta sospechosa? No sé por qué me dice esto a mí. Tiene razón. Entiendo. Espero poder verlo nuevamente. Otto extendió su mano hacia Daniel. Al verlo, Daniel se levantó y le dio un apretón de manos de despedida, y Otto inclinó ligeramente la cabeza como saludo final y se dirigió hacia afuera. Al salir por la entrada del cuartel general, un asistente que esperaba cerca se acercó. Director. ¿Terminó bien la conversación? Ante las palabras del asistente, Otto mostró una expresión extraña. No lo sé. No se sentía como hablar con una persona. ¿Qué quiere decir? Era como una máquina. Al menos el Daniel Steiner que respondía a mis palabras. Otto recordó la sala de recepción donde había conversado con Daniel.
Según las circunstancias, era correcto que Daniel Steiner había utilizado su organización privada para destruir la organización de espionaje enemiga. Sin embargo, Daniel Steiner negó las preguntas de Otto sin la menor vacilación. Era fácil prever que negaría la verdad, pero el problema era lo que venía después. Estaba claro que estaba mintiendo, pero no se podía saber que estaba mintiendo. Otto había tratado con numerosos estafadores durante su ascenso al puesto de director de la oficina de seguridad. Los estafadores le habían contado innumerables mentiras, pero Otto había detectado la mayoría de ellas. Cuando una persona miente, se produce una discrepancia en su comportamiento o aspectos fisiológicos. La respiración y la energía mágica también solían alterarse ligeramente. Para Otto, que desde joven era experto en detectar las mentiras de otros, reconocer esas pequeñas discrepancias era bastante fácil. Sin embargo, no pudo sentir ni siquiera indicios de que Daniel Steiner estuviera mintiendo. Era como si solo estuviera diciendo la verdad. Me da escalofríos. ¿Escalofríos? Otto, que se estremeció, se frotó los brazos. Estaba impresionado por la apariencia de Daniel, que parecía engañarse incluso a sí mismo. Quizás tenga tendencias sociópatas. En fin, asistente. Después de conversar, creo que tengo claro algo, así que cambiemos un poco la dirección de nuestro trabajo. ¿De qué manera, señor? De ahora en adelante, si el duque Belvar solicita cooperación, no le proporciones más información de la necesaria. También queda prohibido movilizar a nuestro personal. Por otro lado, si Daniel Steiner solicita cooperación, responde incluso más allá de lo que pida. Ante las palabras de Otto, el asistente habló como si estuviera un poco sorprendido. ¿Eso significa? Sí. Tal vez quien traiga a la tormenta al imperio no sea el duque Belvar. Otto sonrió como si le pareciera divertido. Sino que podría ser Daniel Steiner. Capítulo 135. Después de que Daniel saliera de la oficina para reunirse con el director de la oficina de seguridad. Lucky dejó los documentos y miró fijamente la puerta por donde Daniel había salido. Después de observar la puerta con una mirada algo inestable, Lucky negó con la cabeza. Pensó que lo correcto era dejar de lado los pensamientos extraños y concentrarse en sus deberes principales. Así, Lucky comenzó a revisar los documentos, pero pronto tuvo que detenerse. Simplemente no podía concentrarse. Más allá de la falta de concentración, su mente estaba completamente llena de pensamientos sobre Daniel Steiner. Seguramente el director de la oficina de seguridad sospeche de él. Lucky intuía vagamente que quien había desmantelado completamente la sucursal de Palencia no era la oficina de seguridad, sino Daniel. Después de todo, también fue Daniel Steiner quien en el pasado atacó y erradicó la organización privada del príncipe. Esta vez también debió haber destruido la sucursal de Palencia de manera similar. Entonces, ¿cuál sería la razón? Desde el punto de vista de Lucky, el ataque de Daniel a la sucursal de Palencia era como blandir una espada de doble filo. Si tenía éxito, podría eliminar limpiamente a los espías de los países aliados dentro del sistema, pero en el momento que fracasara, Daniel no solo perdería su organización privada, sino que se convertiría en el objetivo principal de asesinato de los espías. ¿Por qué Daniel arriesgó tanto para atacar la sucursal de Palencia? Tras reflexionar profundamente, Lucky llegó a una conjetura. Será por mí. Esto no era una suposición sin fundamento. Daniel sabía que Lucky era un ex sujeto de experimentos. No sé si sintió compasión por ese hecho o si me tuvo lástima. Desde la perspectiva de Lucky, Daniel se comportaba especialmente amable con ella. La llevaba con frecuencia a pastelerías y le compraba todo tipo de comida. Además, cuando la policía de seguridad irrumpió, se adelantó para defenderla. Daniel siempre me ha protegido, incluso sabiendo que soy un sujeto de experimentos y una espía de los países aliados. No había nada que ganar siendo amable con ella. Aunque sabía que tales actos lo ponían en peligro, Daniel no desistió. Si esta vez también actuó para protegerme, todos estos incidentes tendrían mucho sentido. Desde la perspectiva de Daniel, eliminar la sucursal de Palencia habría sido más conveniente para proteger a Lucky. En realidad, Daniel simplemente había cenado en el local llamado Paraíso de la Cerveza sin saber nada, pero Lucky no tenía forma de saberlo.
Además, Daniel era una persona experta en recopilar información, tanto que operaba una organización privada y hasta sabía que su asistente era un ex sujeto de experimentos. Recientemente, incluso había convertido un periódico en medio oficialista y había establecido una extraña alianza con la religión. Era improbable que alguien así no supiera sobre la sucursal de Palencia. Si había investigado la sucursal de Palencia, también sabría que Lucky había luchado contra la sucursal de Palencia y luego les dio la espalda. Por eso pasó a la acción. Para proteger a su asistente. Al llegar a esta conclusión, un sentimiento de culpa invadió el corazón de Lucky. Se sentía incómoda pensando que había recibido ayuda de Daniel nuevamente. ¿Y yo no pude hacer nada por él? Daniel continuaba haciendo su trabajo en silencio, como si estuviera bien con eso. Aunque sabía que no era correcto ayudar a una espía de los países aliados, incluso si era su asistente. Lucky sintió un dolor en el corazón ante la actitud de Daniel, que podría describirse como dedicada. Quiero devolver el favor. De alguna manera, quería darle a Daniel Steiner más de lo que había recibido hasta ahora. No solo preparándole postres o sopa de remolacha, sino siendo de ayuda real. Sin embargo, en la situación actual, no tenía idea de cómo actuar para ayudar a Daniel. Pensó en huir antes de causarle más problemas, pero pronto negó con la cabeza. Pensaba que desaparecer por su cuenta después de recibir favores sería como traicionar los esfuerzos de Daniel. Entonces, ¿cómo podría ser de ayuda para Daniel? Lucky, que reflexionaba mientras dejaba de lado sus tareas, pronto exhaló suavemente. No lo sé. Realmente no sabía nada. La información que Lucky tenía sobre Daniel fuera del trabajo se limitaba a que le gustaban los postres y que era un hombre más juguetón de lo que parecía. No puedo saber qué más desea. Lucky se detuvo en medio de sus pensamientos. Pensándolo bien, había una información más que conocía sobre Daniel. Kelly. La mujer con la que Daniel había enviudado. Si pudiera saber cómo era esa mujer, tal vez podría arreglarse de manera similar. Lucky, que estaba teniendo pensamientos algo atrevidos, negó con la cabeza. No. Quizás lo odie. Tal vez piense que es más hermoso dejar el pasado en el pasado. Su frente se arruga debido a un dolor de cabeza repentino. Lucky, que golpeaba la mesa de manera impropia, dirigió su mirada al lugar de Daniel. El abrigo. El abrigo de oficial que Daniel siempre llevaba estaba colgado en la silla. Al pensar que en el bolsillo interior de ese abrigo podría estar la foto de Kelly, no podía calmarse. Quiero verla. Quería saber qué tipo de mujer había robado el corazón de Daniel. Pero, al pensar que a Daniel podría no gustarle, no podía actuar con decisión. No lo hagas. No debes hacerlo. Lucky, que se recordó a sí misma tener paciencia, agarró los documentos para volver al trabajo. Sin embargo, su atención seguía dirigiéndose hacia el abrigo de Daniel. Como atraída por un imán, su mirada se desviaba constantemente hacia el abrigo. Incluso cuando cerraba fuertemente los ojos para concentrarse, la imagen de la foto que podría estar en el abrigo seguía apareciendo en su mente. Pensando que no podía soportarlo más, Lucky se levantó lentamente. Solo un vistazo. ¿Estará bien si solo miro un poco? Con una determinación absurda, Lucky caminó hacia el abrigo que Daniel había dejado. Dudó un momento frente al abrigo, pero finalmente metió la mano en el bolsillo interior y sacó una fotografía. Sin embargo, no había ninguna mujer que pareciera ser Kelly. Lo que Lucky sacó era una foto de Daniel sonriendo rodeado de niños de un orfanato. Era una foto que ya había visto antes. Los ojos de Lucky, que miraba fijamente la foto, se entrecerraron. Era un sentimiento indefinible. La cuerda de la razón, que había estado tensa, se aflojó, y pensamientos impulsivos surgieron en su mente. También la invadían fragmentos de emociones algo tristes y tibias de manera desordenada. La causa era la amabilidad de Daniel que se veía en la foto. Irónicamente, Lucky estaba celosa de la amabilidad de Daniel. Daniel es una buena persona. Por eso, incluso si no hubiera sido Lucky Emilia, Daniel habría ayudado a su asistente. Lo que Daniel estaba arriesgando su vida para ayudar no era Lucky Emilia, sino una pobre mujer ex sujeto de experimentos. Está claro que si alguien más ocupara su lugar, Daniel habría mostrado la misma reacción. Incluso cuando nos encontramos disfrazados en el parque aquella vez.
Aunque para Daniel debía ser una mujer que veía por primera vez, se adelantó para escoltarla. No solo le habló con familiaridad, diferente a lo habitual, sino que también le compartió sus pensamientos íntimos que no había revelado a su asistente. Irónicamente, Daniel reveló sus sentimientos más fácilmente a alguien que acababa de conocer en el parque que a Lucky, su asistente durante casi un año. A Lucky no le gustaba eso. Le disgustaba que Daniel fuera una persona amable con cualquiera. No quería aceptar que ella podría ser solo una entre muchas personas para Daniel. Lucky, que exhaló un suave suspiro, volvió a colocar la foto en el bolsillo interior. Pero se detuvo al percibir un extraño olor que emanaba del abrigo. ¿Cómo describirlo? Un suave aroma a jabón mezclado con un ligero olor a sudor. Ese olor limpio y suave estaba despertando nuevamente sus sentimientos decaídos. Como hipnotizada, Lucky se inclinó y olió ese aroma. ¿Huele bien? Era similar al olor corporal que había sentido cuando abrazó a Daniel cuando éste visitó su alojamiento en el pasado. Lucky, que disfrutaba del aroma con los ojos cerrados, los abrió repentinamente, sorprendida. Se sentía inconscientemente avergonzada por haber actuado instintivamente. Con el rostro sonrojado, Lucky tosió y se incorporó. Sin embargo, su mirada seguía dirigida al abrigo de Daniel. No era por el pensamiento instintivo de querer oler nuevamente, sino porque estaba pensando en la foto dentro del abrigo de Daniel. Deseaba que su imagen también fuera añadida a las fotos que Daniel siempre llevaba consigo. No quiero ser recordada como una persona común. Los ojos de Lucky se entrecerraron suavemente mientras acariciaba gentilmente la parte del hombro del abrigo. Pero ¿cómo podría? ¿Cómo podría hacer que Daniel la reconociera como una persona especial? Más allá de eso, quería convertirse en alguien importante para él. Sumida en tales preocupaciones durante un rato, Lucky finalmente esbozó una sonrisa incómoda. ¿Que solo yo sienta algo? Se dio cuenta de que no era algo tan agradable como pensaba. Fin del capítulo 135.